Y hablando de los milagros de Jesús, su poder extraordinario, maravilloso. Los milagros se define como milagro el poder, el obrar extraordinario. Se desviará del patrón normal de las leyes de la naturaleza. Sus funciones de los milagros vemos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, hay algo que está en contra de la naturaleza. Por ejemplo, en el caso de Eliseo, que dice que se le cae un hacha prestada en un pozo, en un río profundo, y él no sabe qué hacer porque tiene que devolver, ¿verdad? Entonces él se asusta, se preocupa, se turba. ¿Cómo voy a hacer para devolver? Y lo que hace, viene Eliseo y dice, denme una madera, denme un palo, y voy a sacar el hacha de lo profundo de las aguas. Y lo que extraña es que uno podría decir, bueno, el palo lo metió abajo, lo enganchó y lo sacó. Eso no fue así. Fue que puso la madera, el palo encima del agua y el hacha flotó. Ese es un milagro, porque normalmente una madera no tiene imán, no tiene la fuerza para pegarse eso. Entonces eso está fuera de las leyes de la naturaleza. Entonces se definen los milagros como el obrar sobrenatural extraordinario que desviará del patrón natural de las leyes de la naturaleza. Y eso en esta noche vamos a ver un poquito. Vamos a ver que el principio dice: las armas para defendernos no son humanas sino espirituales. Eso lo sabemos, ¿verdad? Que para nosotros los creyentes, cuando hay problemas con las personas, cuando hay problemas con la naturaleza, cuando hay problemas, dificultades, adversidades, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Así que, muchas gracias. Así que en esta noche vamos a ir viendo acerca de eso. Vamos a las lecciones básicas que nos depara en este momento, de los milagros de Jesús. Entonces, vamos a ver qué dice el apóstol Pedro. Por temperamento actuó según su perspectiva, causando daño a otros. En Juan 18, hasta por acá, 18:10 es, ¿ya? ¿Sí? Entonces, la perspectiva significa cómo uno lo ve, cómo uno lo interpreta, cómo uno puede ver acerca de las circunstancias que Pedro ve, de acuerdo a su temperamento, de acuerdo a su visión, de acuerdo a sus sentimientos, a sus ideas. Ustedes recuerdan que Jesús les había dicho a sus discípulos: ya no los llamaré siervos, sino amigos. ¿Por qué? Para sacar aquello que venía de los esclavos, ¿verdad? Porque para todos los que han visto las películas acerca de la esclavitud, ¿verdad? Cómo son tratados los esclavos, los siervos, donde aquellos no tienen ninguna libertad, no tienen los deseos de hacer lo que ellos quisieran. Entonces, por eso Jesús les trata de sacar de ese pensamiento, ¿verdad? De salirse de esclavitud para que sean libres, y es más, ser amigos. Además, cuando Jesús le dice a sus discípulos, cuando muchos de sus discípulos se retiran, se apartan de él, Jesús le dice: ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro es el que dice: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Eso qué quiere decir? Que tú nos puedes hablar del pasado, del presente y del futuro, porque no hay ninguna otra persona, no hay ningún otro ser en esta vida que nos haga eso. Entonces también entendamos de que cuando Jesús le llamaba a sus discípulos como hijitos, ¿verdad? Como hijitos les trataba. Y entonces imagínense que viene en aquel momento una turba que dice, una turba para tomarlo preso, para llevarlo. Imagínense cuál fue la reacción de los discípulos. Es que dice, la reacción de los discípulos era defender. Además de eso, ustedes tengan en cuenta de que
Dice en Marcos capítulo 8, creo que sí. A ver, vamos a leerlo para que ustedes tengan en cuenta qué es lo que pasaba. En Marcos capítulo 9:31, dice que Jesús le decía a sus discípulos, enseñaba, le decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y lo matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero uno de los que estaban allí, eso es de Marcos, ¿verdad? Vamos a dejarlo ahí. Pero dice que ellos no entendían lo que Jesús les decía, porque esa palabra que Jesús les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día, porque esa palabra que Jesús les decía a sus discípulos estaba encubierta. Por lo tanto, nuestro Señor Jesús, desde el principio de su ministerio, hablaba que eso iba a pasar, y nosotros decimos: pero ¿por qué? Si sabían lo que tenía que pasar. ¿Por qué Pedro se opone sacando su espada para que a Jesús lo tuvieran que llevar capturado de lo que él había dicho? ¿Por qué? Porque ellos no entendían lo que Jesús les decía. Vamos también, la orden de Jesús a Pedro cuando le dice: guarda tu espada, porque Jesús no necesitaba defensor. En Lucas 22 del 47 al 51 dice: mientras aún él hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó a Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Tengan en cuenta que aquí dice en la palabra, todos los discípulos dijeron: ¿heriremos a espada? Eso nosotros pensamos que solamente era Pedro el que tenía una espada. Al parecer todos tenían, porque se acuerdan que Jesús en alguna otra oportunidad le dijo a sus discípulos: recuerdan que yo les mandé sin alforja, ¿verdad? Sin espada. ¿Y qué les faltó? Nada, dijeron ellos. Pues bien, dijo el Señor Jesús, ahora el que no tenga, tome su alforja, y el que no tenga espada, compre una. ¿Verdad? Al parecer es que todos tenían, por eso es que todos querían atacar, pero al instante se levantó uno que dice que era Pedro y le cortó la oreja derecha. A veces hemos pensado que Pedro le quería cortar la cabeza o le quería partir la cabeza en dos, y como falló le agarró solamente la oreja. Pero no es tanto así. Los que iban a capturar, a tomar a una persona como Jesús, iban completamente con su casco, con su coraza, con su espada. ¿Por qué? Porque así iban los romanos a capturar. Recuerdan que Jesús no era una persona común y corriente, era una persona que iba siempre con personas de su resguardo, que eran sus apóstoles, que eran sus discípulos. Entonces, ¿por qué le cortó la oreja? Porque había un casco que le protegía, y saben que los cascos no protegen ni la vista ni las orejas, porque si no, ¿cómo ven, cómo oyen, verdad? Entonces Pedro apuntó bien hacia la oreja. ¿Y por qué será que dice la oreja derecha? Porque bueno, ahí apuntó y cortó la oreja. Pero Jesús, ¿qué le dice? Guarda tu espada, porque el que toma espada, a espada morirá. ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que Pedro ha cortado la oreja y ya tenían suficiente razón para no solamente capturar a Jesús, sino capturar a Pedro, ¿verdad? Por el hecho de que había atentado contra la vida y la salud
de uno de los guardias que habían ido a capturar. Entonces, ¿qué es lo que Jesús quiere hacer? No dejar la huella, no dejar la evidencia para que Pedro vaya, porque cuando le está diciendo, el que toma espada, espada morirá, está diciendo, lo que va a pasar es que tú estás atentando contra la vida. No solo yo voy a ir a la cruz, no solamente a mí van a matar, sino también a ti. Pero yo voy a evitar que pase eso. Como el fiscal, como aquel que le va a querer denunciar a Pedro, ¿con qué evidencia lo va a hacer? Si no hay ninguna. Por eso es que Jesús le sanó la oreja de Malco. ¿Entienden? ¿Entienden? Y eso vemos que cada uno de nosotros, que Jesús siempre nos va a proteger en todo momento. Que cuando nosotros cometemos algún error, cuando nosotros cometemos algún pecado, lo que hace Jesús es borrarlo, dejar sin la evidencia para que el enemigo no tome ventaja sobre nosotros. Amén. Entonces ustedes se tienen que sentir así. Ese es el Jesús que él tenía, que ellos tenían. Ese es el amor de Jesús que cada uno de ellos tenían. Por lo tanto, usted se da cuenta que Jesús en ese tiempo haga eso y en este tiempo también haga las cosas. A ver, lo más importante en nuestras decisiones es que se cumpla lo que Dios ha determinado. Amén. ¿Cómo es que, se va a cumplir lo que Dios ha determinado en nuestras vidas? ¿Cómo se cumple? Cuando usted le permita a Dios hacer las cosas. Ayer hablaba con unos hermanos y me decían, usted no tiene problemas, que es una persona tan alegre. Yo tengo los mismos problemas que tú, los mismos problemas que tú en las finanzas, los mismos problemas que tú en la salud, los mismos problemas que tú en el matrimonio, los mismos problemas que tú con tus hijos, los mismos problemas que tú con tus hermanos o con tus padres. Tengo los mismos problemas. Pero lo único que yo sé es que no me explico por qué a estas alturas de mi vida puedo ser la persona más feliz. Y eso no depende de mí, es que yo le digo a Dios que la haga, ¿verdad? Por eso es que Jesús le dijo a Pedro, ¿qué le dijo? Bienaventurado eres, porque lo que tú has dicho no viene de ti. Bienaventurado, ¿qué quiere decir? Doblemente feliz, ¿verdad? Y para que una persona sea doblemente feliz, tiene que permitirle a Dios que haga las cosas. Tiene que permitirle a Dios que haga Él en nosotros, en nuestra vida. ¿Sabe cuál es el problema? Es que nosotros lo queremos hacer. En la Biblia dice, en el Antiguo Testamento, Segunda de Crónicas 20:20, dice que nosotros tenemos que creer en Jehová y, ¿qué cosa? Creed y obedecer a sus profetas. En el Nuevo Testamento, y no solo eso, sino y seréis prosperados, dice. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué dice? En Hebreos 13:17, ¿qué dice? Dice, obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas. Y yo pensaba más antes, a mí así escuché, así lo creí, que ellos andaban velando por mi alma, orando por mi alma, implorando por mi alma para que yo no me vaya al infierno. Pero cuando ya el pastor nos ha ido enseñando qué está en nuestra alma, están nuestros pensamientos, están nuestros conocimientos, están nuestras emociones, ¿verdad? Y eso es lo que se carga, y eso es lo que sufre, eso es lo que llora. Entonces yo en todas las áreas de mi vida he tratado de obedecer a mi pastor y a mi pastora, ¿verdad? Y me ha funcionado las cosas. Cuando el pastor y la pastora me han hablado sobre el matrimonio, he dejado que Dios haga. Cuando me han hablado de las finanzas, he obedecido, he procurado eliminar todas las tarjetas y solo dejar una, ¿verdad? He escuchado el consejo en todas las cosas que me han dicho y a la verdad me ha funcionado, porque en el Antiguo Testamento se prosperaba escuchando a los profetas y en el Nuevo Testamento se hace cuando se escucha el consejo de nuestros pastores. Pero a veces tomamos una decisión, ¿verdad? Tomamos una decisión primero, luego vamos a la pastora, luego vamos al pastor y le decimos esto. A ver, piense, ¿qué le parece? Pero si uno ya decidió comprar su carro chino de segunda, ¿sí o no? Y entonces pero yo le digo, ¿pero cómo vas a comprar un carro chino de segunda? No, pero está bien. Y después tienen que cambiar motor, cambiar la caja, cambiar todo. Y yo le digo, ¿y el carro? Ya está como nuevo que has comprado. Sí. ¿Por qué? Porque primero se decide, luego se pide el consejo, y no es así.
¿verdad? Entonces, eso para que se cumpla la voluntad de Dios es que tenemos que permitir por dónde viene el consejo de Dios. En el Antiguo Testamento, por los profetas; en el Nuevo Testamento, a través de los pastores. Ahora a veces me dicen a mí: ¿tú de qué me vas a aconsejar de finanzas si tú no tienes industria, no tienes empresa, no tienes negocio? Tú eres un empleado, ¿verdad? Así te dicen, ¿no? O tú te dices: ¿tú qué me vas a aconsejar de hijos si no tienes hijos? ¿Qué me vas a aconsejar de nietos si no tienes nietos? Yo le digo: lo que pasa es que Dios ha capacitado de una manera sobrenatural a los pastores para darnos pautas en todas las esferas de nuestra vida, y debemos pedir el consejo a ellos. ¿Por qué? ¿Por qué no va mal? Porque no obedecemos el consejo, no lo hacemos. Entonces Dios quiere hacer su voluntad, pero no es que, a ver, ¿qué para tomar una decisión importante para que se cumpla la voluntad de Dios en nuestra vida? ¿Qué debemos hacer? Número 1, orar. Número 2, Dios va a enviar un ángel para que te hable, para que te oriente. No, Dios no va a enviar eso. Número 2, que vayas y le pidas consejo a tus pastores. Me ha funcionado bien gracias al consejo de ellos en todas las áreas de la vida, así como en el matrimonio, con los hijos, con la salud, con las finanzas, porque pedimos el consejo y obedecemos. Amén. Entonces, eso es lo que quiere hacer Dios. Nosotros nos cargamos con el peso, con la mochila, con la alforja, con el costal cargado nosotros, y queremos hacerlo. Dejemos que Dios lo haga. Amén. Que déjelo que Dios lo haga. Yo ya estoy cerca de los 70, ¿verdad? Yo estaría muerto hace mucho tiempo, pero he dejado que Dios en cada momento. Mire, cuando yo vengo emocionado, cada miércoles que vengo emocionado, vengo a buscar un milagro, ¿verdad? Vengo emocionado, digo: Señor, vas a hacer un milagro en mi vida, vas a hacer un milagro en esta área de mi vida, vas a hacer. Amén. Pero si usted no viene con esas ideas, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado con aquel que estaba al lado del pozo? Dice que 38 años estaba. ¿Qué pasa si un día dice: mire, ya estoy 10 años ahí, no pasa nada, mejor me voy a pedir limosna, mejor ya no me lleven allá, mejor me quedo en algún otro lugar? Pero 38 años he estado al lado de un pozo esperando y buscando un milagro, y se dio. ¿Qué pasa si ese día no hubiera estado? No, el Señor pasaba y no lo encontraba, y el milagro no sucedía, ¿verdad? Por eso es que nosotros, siempre que ha habido la oportunidad, que hay cultos acá, yo tengo el deseo de venir, y ahí estoy, y por eso suceden los milagros, ¿verdad? Milagros extraordinarios, no solamente en mi vida, sino en la vida de mis hijos. Estoy hablando de la salud y en otras áreas de la vida. Entonces, lo más importante en nuestra vida es que Dios dice: tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Y eso es lo que le tenemos: Señor, tú tienes. Yo a veces, cuando estaba mal en la salud, yo sé que puedes sanarme. Si no quieres, es otra cosa. Yo soy tu hijo, ¿verdad? También dice: Malco no merecía sanidad. La sanidad física es una acción divina que manifiesta gracia ilimitada. Malco no merecía la sanidad. ¿Por qué lo hizo Dios, Jesús? ¿Por qué lo hizo Dios esta sanidad? Porque Dios se compadece de los enfermos. Amén. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo se resume en 3 partes. Número 1 es compasión por los perdidos, Mateo 9:36. Número 2, compasión por los enfermos, Mateo 14:14. Y número 3, compasión por los necesitados, Mateo 15:32. Entonces ve que está sin oreja, ve que está sangrando, ve que Pedro va a ir a la cárcel, posiblemente al paredón, y ahí está Jesús, el mismo Dios que con su misericordia y que con su amor se va a mover a favor de toda la humanidad. Malco no merecía. Seguramente vino con su casco, vino con su coraza, vino con su espada para tomar preso a Jesús. Como cualquiera de nosotros que viene a atacarnos y alguien le hace un daño, ¿qué hacemos nosotros? La justicia de Dios le cayó, ¿verdad?
¿O no? ¿O nos pondríamos a orar por ese que vino a atacarte? ¿Verdad? Pero Jesús hizo eso por aquel Malco. Y vamos a ver que la gracia ilimitada de Dios, vamos a ver en Filipenses, el capítulo 2, 25 al 27. ¿Por qué Dios sana? Yo estuve mal. Yo pensaba que tenía cáncer al colon. Empecé ya a bajar de peso, a sentir fuertes molestias, y mis hermanos me dicen: te vamos a llevar a la clínica. Y para ese tiempo quedamos para ir el viernes a la clínica, y justo estábamos leyendo el tiempo con Dios. Estamos hablando hace 7 años por ahí. Y encontré en la Biblia que decía que un rey en su enfermedad no buscó a Dios sino a los médicos, y se murió. Y le llamo a ellos y le digo: he encontrado este versículo que dice en la palabra de Dios que este rey en su enfermedad no buscó a los médicos, no buscó a Dios sino a los médicos. Y entonces mi hermano dijo: entonces vamos a hacer una vigilia y después nos vamos a la clínica. Amén. Y ese viernes hicimos una vigilia, y yo escuchaba a mis 2 hermanos que me decían, que oraban: mira, Señor, que tu siervo Pablo, que tu hijo Pablo está sirviéndote, está en la obra, sánalo porque lo merece. Yo no decía, yo no le decía: no oren así. Yo decía: Señor, no le hagas caso. Señor, ten misericordia de mí. Si me tienes que sanar, hazlo por misericordia. Porque por más que hagas cosas, no merecemos la sanidad, ¿verdad? No podemos comprar la sanidad por obras. Por eso es que vamos a ver en Filipenses que dice el 25 al 27. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído de que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo, ¿qué? Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que ¿por qué viene la sanidad? Cuando pide misericordia, ¿verdad? Uno podría, mire lo que da en la biografía de este hombre, que dice: mi hermano, mi colaborador, mi compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. ¿Qué podríamos decir? Este es un gran hombre de Dios. Señor, merece que tú la sanes. Pero Pablo no dice eso. Pablo dice que por la misericordia de Dios fue sanado. Amén. Amén, hermanos. Entonces la gracia, la misericordia ilimitada de nuestro Dios siempre va a estar dispuesta para cada uno de nosotros. Para terminar, ¿qué dice? Oremos por los enfermos porque ellos lo necesitan, no porque lo merezcan, ¿verdad? No porque lo merezcan. ¿Cuál es el propósito de los milagros de Jesús? Jesús dijo: si no creen a mis palabras, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. O sea, es el propósito de los milagros. Si al menos no crees por las palabras, cree por las obras, ¿verdad? Y también Nicodemo, un principal entre los judíos, dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él, en Juan 3:2, ¿verdad? Entonces mire, las evidencias de nuestro Señor es que Él ha hecho grandes cosas en nosotros,
Y aún de repente cosas mayores vendrán. Yo me siento tan agradecido porque cada década parecía que moría. Y yo digo, ¿llegaré a los 70? Nunca pensé. Yo estaba a punto de morir cuando mis hijos estaban muy pequeños. Y yo le dije a Dios, Señor, por favor, préstame la vida. Mis hijos están muy pequeños. Porque yo en un sueño vi a ellos llorando muy pequeños. Y yo le dije, Señor, préstame la vida. Cuando crezcas ya llévame. Cuando crezcan ellos ya puedo. Y una vez mi hijo me dijo, papá, ya estamos independientes, todos trabajamos. Así que dile a Dios que te siga prestando la vida, pero para su obra. Dedícate a servir al Señor. Hazlo eso, ¿verdad? Entonces nuestro Señor Jesucristo, algunos milagros que se mencionan, se mencionan en la Biblia, que dice que Jesús convierte el agua en vino, que multiplica los panes y los peces, que calma la tormenta, la pesca milagrosa, que camina sobre el agua, que sana a un leproso, que echa fuera demonios, que da vista a los ciegos, que sana a un sordo y tartamudo, que sana a paralíticos y lisiados, que sana a muchas mujeres, que sana a un sirviente de un centurión y que sana a la suegra de Pedro y resucita a los muertos, ¿verdad? Y hay algunos que dicen, no es el momento, pero a ver si dicen que cuando preguntan, ¿y por qué Pedro le negó a Jesús? Porque le sanó a su suegra. No será cierto, ¿verdad? Y ahí dicen, ¿cuál es el hombre más infeliz de la Biblia? Es Salomón. ¿Sabe por qué? Porque tenía 1000 suegras. ¿Ya? No, pues algunas suegras sí, la verdad, en el caso no le ponen alto, ¿verdad? Yo cuando llegó mi mamá a la casa, le dije acá, mamá, cuando vienes, ven a solucionar problemas, a trabajar. Y a mi suegra cuando vino también le dije, cuando usted venga acá, usted no viene a hacer chisme, a hacer candela, usted viene a trabajar. Y así ha sido siempre. Así ha sido siempre. Así que yo lo estimo y lo valoro y amo a mi suegra, y mi esposa ama a mi mamá. Lo quieren mucho. ¿Por qué? Porque se le puso un alto, ¿verdad? Pero a veces le permite. Yo conozco a algunos de acá. Le digo, ¿y cómo vas con la suegra? Ni me habla, me dice. Y tiene razón, dice. Pero cuando Jesús habló de esto, que resucitaría a los muertos, ¿verdad? Tenemos varios muertos resucitados. El día dice que Él resucitó, resucitaron varios muertos, ¿verdad? Se fueron a su casa. Imagínense llegar el que murió a tu casa. ¿Sí? Entonces, mis amados hermanos, Dios está dispuesto siempre a hacer las cosas. Si tú en esta noche has venido con el deseo de que Dios haga un milagro, Dios lo va a hacer. Amén. Dios está dispuesto a hacerlo. No debió hacerlo con Marco, no debió hacerlo. Era un enemigo de Jesús, pero sin embargo sanó esa oreja. ¿Sí?